En estas fechas es normal hablar de regalos, ¿no? De recibir regalos, entregar regalos. Espero que te hayan hecho alguno y que tú también hayas hecho. Pero de cualquier manera, yo quiero mencionar tres regalos. Uno de ellos, que también tiene que ver para ti, es el regalo de recibir a Jesucristo, ¿no? En nuestro corazón. Dice la Biblia, ¿no? Que es un regalo que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, ¿no? Bueno, es el regalo más importante que siempre tenemos que tener presente, especialmente en Navidad, cuando celebramos, pero cada día, ¿no? El segundo regalo tiene que ver con el domingo pasado, que fue el 19 de diciembre, y esta fecha es importante, ¿no? Porque cumplimos, mi esposa y yo, 40 años de matrimonio. Así que es un privilegio y doy gracias a Dios por ello y muy contento de ello. Y el tercer regalo tiene que ver también con, a consecuencia de este aniversario, y es el hecho de que nuestros hijos y nueras también nos hicieron un regalo que tiene que ver con una ilusión, un deseo que mi esposa tenía durante tiempo, y es el hecho de viajar en globo, ¿no? Entonces, este ha sido el tercer regalo que recibimos el domingo pasado, y es un regalo, pues lógicamente, que especialmente es a mi esposa quien le hace ilusión, pero bueno, vamos juntos en todo, ¿no? También en un globo, así que tuve el privilegio de estar en este lugar, ¿no? Viajando en globo, ¿no? La verdad es que, bueno, como siempre pasa, ¿no? O yo siempre digo, hay un lema que los que me conocéis lo sabéis, ¿no? Que para mí cuando hago un viaje, incluso en globo, mi lema es que lo mejor es volver, ¿no? Y en este caso, pues sobre todo, ¿no? Pero bueno, un poquito la experiencia, sí doy gracias a Dios por ello, ¿no? Aparte de la alegría de mi esposa. Pero es cierto también, ¿no? Que cuando uno viaja o hace cosas así que te pueden incomodar, siempre se aprende, ¿no? Y para mí fue fantástico, ¿no? Porque de alguna manera ese viaje en globo, ¿no? Pues supuso, pues eso, meterme en un proyecto que nunca había hecho, ¿no? Subimos como 1500 metros de altura ahí en un globo que yo no sabía muy bien cómo funcionaba. Y aunque teóricamente el recorrido nos dijeron que era 1 hora y media, en realidad se prolongó 1 hora más, ¿no? Así que, bueno, eso de volver tardó un poquito más, ¿no? Pero bueno, la causa no es porque el piloto se olvidara de la hora, ni tampoco era porque no sabía con dónde aterrizar, aunque tiene que ver parte con esto, sino que una de las cosas que sucedió es que para aterrizar, ¿no? El globo pues lo tiene más complicado que subir, ¿no? Y bueno, pues tal vez hablaré un poquito más adelante acerca de esto, ¿no? Así que bueno, dicho esto, saludos a cada uno de vosotros, feliz Navidad, aunque ya pasó estos días, hace un par de días, pero felices fiestas y también feliz año nuevo, ¿no? Y Dios quiera, ¿no? Que no podamos tener un año 2022, ¿no? Donde podamos, sobre todo por nuestra parte, que es la que nos toca a nosotros, permanecer fieles y seguir adelante y aún con mayor responsabilidad y teniendo confianza de que lo fantástico y lo especial lo tiene Dios para cada uno de nosotros, estando sencillamente sirviéndole y siguiéndole. Así que feliz año nuevo también para cada uno de vosotros. Como sabéis, estamos en una serie esta serie trata también de, pues eso, ¿no? De lo que es el tema de recordando la Navidad, el nacimiento de Jesús, ¿no? Pero también mm, como el globo, ¿no? Nos invita, ¿no? Jesús siempre nos invita a volar más alto, ¿no? Y por supuesto tenemos ese viaje final que estaremos un día con Él, ¿no? Que eso sin duda será un viaje fantástico, ¿no? Y en esta serie que estamos tratando, como sabéis, se titula Un lugar para Jesús, yo quiero destacar tesoros que encontramos en esa serie, y hemos hablado de tres de ellos, o mejor dicho, hemos hablado dos de ellos. El primer domingo hablamos del primer tesoro, que era la esperanza. Hablamos de la esperanza que trajo la Navidad, que trajo el nacimiento de Jesús. Y el segundo, que Abraham lo compartió hace 2 días, en Nochebuena creo que fue,
que nos habla de ese regalo de la paz, esa paz que también trajo Jesús en ese tiempo de la Navidad. Y hoy yo quiero hablaros, perdón, de un tercer regalo, y ese regalo tiene que ver con el gozo. Y lo he dividido en tres partes, ¿no? En cuanto a lo que Jesús nos trae en Navidad, en su nacimiento, como regalo, lo mencionan en Lucas capítulo 2, ¿no? Cuando dice que se acercaron, un ángel se presentó allí a los pastores y le dijo, ¿no?, que traía nueva de gran gozo para ellos, ¿no? Y también le dice que había nacido en la ciudad de David un Salvador. O sea que este ángel le trae esas noticias, le anuncia a los pastores y a la gente que estaba allí en el entorno, ¿verdad? Pues anuncia estas buenas nuevas de gozo y de que ha nacido ya un Salvador. Y es interesante, ¿no?, que cuando pensamos en esto, para el pueblo de Israel, para el pueblo judío que recibe esta noticia, en realidad no era nada nuevo, era algo que ellos estaban esperando, era algo que ellos deseaban muchísimo, pero es interesante, ¿no?, como cuando pienso en esto, ¿no?, cómo ellos de alguna manera no reconocieron, la mayoría de ellos no reconocieron ese nacimiento de Jesús como el Mesías que estaba esperando, ¿no? Y me hacía pensar un poco como que a veces pasa porque tenemos errores en el concepto que tenemos acerca de las cosas durante muchos años y posiblemente, y uno cuando lee la Biblia se da cuenta de que ellos tenían un concepto erróneo de lo que era el Mesías que tenía que venir. Y esto le habían transmitido durante años, incluso siglos, unos a otros, ¿no? Y cuando viene alguien, ¿no?, que nace en un pesebre, no en un palacio, alguien que luego ya cuando empieza su ministerio es una persona sencilla, ¿no?, que humilde, que no busca la gloria ni el apoyo de nadie, ellos les cuesta reconocer a ese Mesías, ¿no? Y me daba cuenta que esto tiene que ver con conceptos erróneos que tenemos a veces de las cosas. Y un poco a mí me pasó también con el viajar en globo, ¿no?, que era, como decía al principio. En realidad para mí viajar en globo era algo que conocía un poquito, ¿verdad? Porque recuerdo una anécdota que cuando estaba jovencito, que estaba allí en la escuela, en el instituto, había un profesor que era de física, creo que física y química, creo, y él allí en el patio, recuerdo haberlo visto, tengo unas imágenes así un poco lejanas, porque yo no estaba en la clase, cómo intentó hacer volar un globo, y lo recuerdo que eran usaba papel con cuerdas y usaba también como una especie de mecha, donde no sé si sería algodón o sería algún trapo impregnado en algún combustible, le prendía fuego y ese fuego lo que hacía es que introducía dentro de ese globo que habían hecho el aire caliente y es el precursor del globo, ¿no? Cuando ya lo he podido ver, ¿no? Pues esos quemadores lo que hace es calientan el aire interior y vuela el globo, ¿no? En este caso no era un globo para que volara nadie, sino sencillamente era un experimento para hacer que pudiese volar, ¿no? Pero es cierto que gracias a este piloto, ¿no?, que iba en el globo, volviendo al viaje, le hice muchas preguntas, como es una oportunidad, ¿no?, para aprender. Y aprendí muchas cosas, ¿no? Aprendí acerca de lo que es, por qué se eleva el globo, las limitaciones que tiene también el globo, ¿no? Un viaje en globo no significa que uno lo pueda dirigir, depende del viento, es el viento quien le lleva de un lugar a otro. El piloto lo que puede hacer es subir y bajar nada más, eso sí lo controla, subir y bajar lo puede controlar con el fuego, ¿no? En función de calentar más el aire dentro del globo o dejar de calentarlo o dejar incluso salir parte. No puede bajar y subir, pero no puede dirigir la dirección. Y esto nos llevó también a lo que decía antes, ¿no? Estaba programado que durara 1 hora y media, pero duró 1 hora más, precisamente por esto, porque donde tenía que aterrizar o el lugar que tenía que aterrizar no lo podía decidir. Por supuesto no podíamos volver al lugar de salida, sino que fuimos como 20 y pico kilómetros más lejos de donde partimos, ¿no? Y bueno, en alguna ocasión ya lo contaré con más detenimiento, ¿no? Pero en realidad me daba cuenta de que él no podía dirigir la dirección del globo, sino que era el viento quien lo dirige, ¿no? Y podía girar sobre sí mismo, eso sí lo puede hacer, ¿no? Pero aprendí bastantes cosas. Y esto me lleva a pensar que muchas veces, aunque yo conocía ya el tema del globo, había visto globos también volar con anuncios,
pero tenían un concepto muy erróneo de lo que era un globo hasta que me acerqué a ello y hice el viaje, ¿no? Y yo creo que esto es lo que le pasó a Israel, ¿no? En realidad, o muchos de ellos, hay de todo, muchos de ellos, que cuando llegó el Mesías, ellos tenían un concepto muy erróneo, ¿no? Y de hecho me baso en esto porque cuando Jesús estaba allí en la cruz, en Lucas 23, 34, una de las cosas que Jesús dice acerca de los que le estaban crucificando, ¿no? Que sabemos que ellos mismos habían también, muchos de ellos habían decidido apoyar esta condena, ¿no? de morir en la cruz. Jesús lo que dice es esta palabra que conocemos: perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? No saben lo que hacen. ¿Cómo que no saben lo que hacen si han decidido que mueras en una cruz? Pero él mira más profundo, ¿no? Dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto me hace pensar de que a veces muchos de ellos tendrían conceptos equivocados de lo que era la venida del Mesías y cómo iba a ser, tal vez más político, ¿no? De hecho, le siguen esperando todavía muchos judíos allí en Israel y en el mundo, los creyentes judaizantes, ¿no? O judíos, perdón. Eh, y me daba cuenta de que se equivocaron ellos. Ellos se equivocaron en varias ocasiones. Cuando uno lee en Lucas 23, dice que le crucificaron entre dos malhechores, ¿no? Porque era el tipo de castigo que le correspondía. Y ellos le crucificaron como si fuera un delincuente, un asesino. Y en realidad, cuando uno lee la Biblia, en la carta de Pedro, dice que él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, ¿no? Y nunca amenazó y ni respondía con maldición cuando le atacaban, ¿no? Y uno se da cuenta que se equivocaron al meterle allí en la cruz en una condena que era para delincuentes, para ladrones, que no había hecho nada malo, ¿no? Y cuando uno sigue leyendo, se da cuenta de que también se equivocaron porque dice también los evangelios que se burlaron de él, incluso los gobernantes se burlaron de él. Le pusieron vistieron de púrpura como simulando que fuera un rey y una corona como un rey. Lo que pasa es que la corona, como sabéis, era de espina, ¿no? Para reírse y para burlarse aún más de él, ¿no? Le escupían y le hacían reverencia. Y se equivocaron también en esto porque en realidad no sabían lo que estaban haciendo. Y luego también nos dice Lucas, ¿no? Que Pilatos puso un título sobre la cruz en tres idiomas: en griego, en latín y en hebreo, ¿no? Y con las palabras, este es el rey de los judíos, ¿no? Y ellos cuando vieron este cartel, no les gustó, ¿no? Ver este cartel, este es el rey de los judíos, esta afirmación. Y por eso se acercaron a Pilato y le pidieron que quitara eso, que cambiara eso, o que añadieran que él había dicho que era el rey de los judíos. Y es interesante que Pilato dice: lo que escrito, escrito está, estas palabras que él menciona, ¿no? No lo quitó, lo dejó allí, ¿no? Entonces, ellos también se equivocaron, porque realmente estaban crucificando al rey. No solamente al rey de los judíos, porque Jesús no era un rey como otro rey cualquiera. Jesús era el rey, ¿no? Y lo vemos allí en Apocalipsis, ¿no? Cuando menciona en el capítulo 19, ¿no? Que se ve ese jinete sobre el caballo blanco, ¿no? Que lleva unas vestiduras teñidas de sangre, ¿no? Que, haciendo referencia a su muerte. Y dice Apocalipsis que en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre, ¿no? Y ese nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que Jesús se equivocaron también, porque no era solamente una persona más que venía como Mesías, sino que realmente era Rey de Reyes, ¿no? Y ellos se equivocaron también en esto, ¿no? Y pensando en esto lo trasladaba a nuestro tiempo, ¿no? Pensaba incluso en España, que es el país que más conozco, ¿no? Pensaba cuánta gente hay equivocada acerca de lo que es Jesús. En España casi todo el mundo sabe de Jesús y tiene, como yo, del globo, ha oído, ha ido a una iglesia o ha escuchado o está en un colegio incluso religioso, ¿no? Esto es así en España, también en muchos países, ¿no? Pero sobre todo en España, que conozco muy bien, esto es así. Hay mucha gente que tiene un concepto equivocado, ¿no? Y conocen solamente una parte. El otro día me indignaba bastante, ¿no? Cuando leía un artículo en estas fechas, en Navidad, que se aprovechan para hacer titulares que llamen la atención, aprovechando el momento, y leía un artículo de un periodista que había puesto uno de los periódicos conocidos y de primera tirada en España, ¿no?
y hablaba acerca de lo que era Jesús, lo que era la Navidad, y me indignaba porque a pesar de que él era una persona que tenía cierto conocimiento, de hecho cuando uno mire un poco su biografía, ¿no? Era un sacerdote que había abandonado ese ministerio de sacerdote católico, se había casado, es periodista, filósofo y se dedicaba también a hacer este tipo de declaraciones, aparte de otras publicaciones que tiene, ¿no? Y me indignó muchísimo, no por el hecho de que él dejara el tema de ser sacerdote, sino me indignó muchísimo lo que él ponía allí acerca, ¿no? Porque había tantas mentiras como verdades. Y esto de que haya tantas mentiras como verdades no es algo que sea menor, porque mm, digamos que cuando hay, en medio de las mentiras, mentiras terribles, hay verdades también, porque él conoce parte de la Biblia, ¿no? Entiendo por lo que decía, esto es muy difícil de identificar y de descubrir, ¿no? Y la mayoría de la gente que no conoce la Biblia, yo mismo, si esto me hubiera pasado hace años que no conocía la Biblia, pues lo hubiera dicho, pues este hombre tiene toda la razón del mundo, porque está diciendo cosas coherentes y usa además textos de la Biblia, ¿no? Pero nada más lejos de todo esto, ¿no? Tremendamente equivocado y lo peor de todo es que puede equivocar a muchas más personas que no conocen la Biblia y que no tienen capacidad para diferenciar lo correcto de lo que no es correcto, ¿no? Y es importante, ¿no? Que para mucha gente que hay en España y en otros lugares que tienen un concepto equivocado de Jesús, yo me gustaría dejaros una pregunta. Si tú estás viendo este vídeo, a lo mejor por casualidad, o piensas que es por casualidad, ¿no? Y te encuentras en esa circunstancia, ¿no? Donde tú a lo mejor tienes un concepto de Jesús como una persona más que murió allí en una cruz porque le pillaron, ¿no? Déjame decirte o dejarte esta pregunta para ti. ¿Es posible que estés equivocado? ¿Es posible que necesites acercarte a Jesús tú personalmente para conocer o considerar el concepto que tienes acerca de Él? O para ti tal vez que a lo mejor tienes esperanza en otras cosas, ¿no? Yo qué sé, en recursos, o que no tienes ninguna esperanza. Déjame decirte también, o dejarte esta pregunta, ¿es posible que estés equivocado acerca de lo que es tu concepto que tienes de Jesús? No el que yo te diga, sino el concepto que tú tienes de Jesús y lo que conoces. Y yo te animaría, ¿verdad?, que te acercaras como yo hice con el globo, ¿no? Pues te acercaras a Jesús, que buscaras en la Biblia, que leyeras la Biblia. Hoy día casi todo el mundo puede tener una Biblia, son gratuitas, incluso online, ¿no? Y que tú leas, busques acerca de Jesús, que no sean otras personas las que te cuenten su historia, que no sea yo quien te cuente mi historia, sino que tú la conozcas, ¿no? Y es posible que a lo mejor te des cuenta de cómo le pasó a Israel, que tuvieron delante al Rey de Reyes y no le conocieron, ¿no? Y eso es una tragedia, porque equivocarse en ciertas cosas tiene ciertas consecuencias, pero equivocarse acerca de lo que es Jesús puede ser puede tener una consecuencia muy importante, ¿no? En tu vida y en la vida de cualquier persona, ¿no? Entonces, lo primero es la noticia en el texto que hoy quiero compartir, o en el mensaje que quiero compartir. El primero es la noticia, y la noticia ya la estamos viendo en la Biblia, ¿no? Que Jesús vino de forma sencilla, pero no dejó de ser lo que era, Rey de Reyes y Señor de Señores, un Salvador, alguien que viene a ayudarte, que viene a llevarte con Él también, si tú lo deseas, cuando un día cada uno tengamos que partir, ¿no? Pues estar con Él en esa eternidad. Y el segundo punto es, hablamos del gozo, que es el motivo que yo estoy tratando, ¿no? Porque el ángel dice, os doy nueva de gran gozo, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué yo tengo que tener gozo, ¿no? Entonces Lucas dice que el ángel le comentó esto, ¿no? Que os traigo nuevas de gran gozo, pero ¿por qué? ¿Cuál es el gozo que nos trae Jesús? Y quiero hacerte reflexionar, ¿no? Sobre que nos alegramos con cosas cotidianas, como los regalos que podamos tener en Navidad, si has tenido alguno, o has recibido alguna buena noticia, ¿no? Nos alegramos de eso, y a veces nos alegramos también, como vemos en televisión, de que te toque la lotería, ¿no? Gente que brinda con champán, se alegra. Yo lo entiendo perfectamente, aunque la verdad es que salen los muy poquitos que le han tocado, pero hay miles, y yo diría millones, que no
le ha tocado nada, ¿no? Entonces, pensando en esto, yo pensaba, y el hecho solamente de saber que Jesús vino y Él vino por nosotros, tenía que ser un motivo de brindar, un motivo de alegría. Ya por sí tenía que ser un motivo de que nosotros lo podamos celebrar, ¿no? No por los regalos, sino por lo que es Él, ¿no? Y estos días leía un versículo que lo conozco, pero me llamaba la atención cuando Jesús se acerca a Marta, Marta y María. Había fallecido Lázaro, ¿no? Uno de sus hermanos, su hermano, y él cuando se acerca allí a Marta le dice Jesús le dice a Marta en Juan 11:26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice Jesús a Marta y ella dice, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, etcétera, ¿no? Pero me llamó la atención estas palabras, ¿no? Dice Jesús, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y esto es una noticia increíble, ¿no? Es una noticia para celebrarlo, es mucho mejor que la lotería. Yo no cambiaría ninguna lotería por abrazar esta noticia, ¿no? Pero después de dar esta información, porque este versículo, estas palabras de Jesús tienen dos partes, una es una verdad que nos revela, ¿no? Que todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Y no lo hace como cualquier persona para acoger adeptos, porque él no le importaban el tema de los adeptos. Él lo que quería es que supiéramos que él ha pagado un precio, que está pagado, que tú no tienes que salvarte a ti mismo, que él ha muerto por ti. Y eso es una verdad que él revela, ¿no? Pero es interesante que inmediatamente Jesús le pregunta a Marta, ¿crees esto? Y esta parte, ¿no? Que es una pregunta que tiene que ver con nuestra decisión, ¿no? Y es importante, ¿tú crees esto? Porque si existe una verdad, pero no le hacemos caso, en realidad es peor que una mentira, porque en realidad tenemos la oportunidad de conocer la verdad, pero la ignoramos y eso es mucho más grave, ¿no? Porque tiene más consecuencias. No podemos decir a Dios, es que yo no sabía, es que no te había escuchado. El juicio de Dios Él sabrá. Pero si tú has escuchado que Jesús murió por ti, no puedes ignorarlo, es una verdad. Y tú debes descubrir si eso es una verdad, ¿no? Y yo personalmente tengo muchos elementos para entender que es una verdad, ¿no? Porque Jesús nunca mintió y no es algo que se inventó nadie, ¿no? Son palabras del primer siglo, que no había manipulación de religión, no existía el catolicismo, no existía el protestantismo, la iglesia ortodoxa, eran gente que creían, ¿no? Le llamaban los del camino, ¿no? Entonces, ¿crees tú esto? Y es importante, ¿no? Que la segunda es una elección que tú tienes que hacer, ¿no? Y, y quiero terminar, o como último punto, ¿no? Es diferenciar lo que es el gozo de una noticia, el gozo que tenemos, ¿no? Cuando uno, que yo llamo el gozo natural, ¿no? Quiero poner este último punto que para mí es importantísimo acerca del gozo de Dios, ¿no? Y es que hay dos vías de gozo. Uno, el que estaba mencionando, que es el gozo natural, que es cuando tenemos un regalo, tenemos una buena noticia, incluso la salvación que Jesús nos trae. Es una noticia en realidad, una noticia, es algo sobrenatural, pero no deja de ser una noticia que nos alegra, ¿no? Y ese sería un gozo natural por algo que recibimos, algo que nos dan, ¿no? Algo que Él pagó el precio y que nos lo regala. Y eso puede ser, pues, a veces, pues, cuando aprobamos un examen o encontramos un buen trabajo o lo que se hace mucho ahora, que es casi imprescindible decirlo, ¿no? El tema de que nuestros seguidores nos den me gusta, ¿no? En nuestras publicaciones en redes, ¿no? Todo eso es algo que motiva a la gente y nos motiva y nos alegra, ¿no? Pero eso tiene que ver con un gozo natural que hay en las personas, pero es un gozo que es frágil porque tiene que ver con las circunstancias. Es una alegría que tiene que ver con las circunstancias del momento, ¿no? Y yo quiero hacer más énfasis en ese segundo gozo que tiene que ver con el auténtico gozo de Dios. Y porque el gozo de Dios es un gozo que es sobrenatural. Y explico por qué es sobrenatural. Es sobrenatural porque no depende de nuestras emociones, de nuestro corazón. ¿De qué depende entonces ese gozo sobrenatural que nos dice y nos enseña en la Biblia? Bueno, pues mira, yo no quiero inventarme nada,
cuando uno lee la Biblia, en Gálatas capítulo 5, cuando Pablo escribe a los Gálatas, en el capítulo 5, 22, dice que el fruto del Espíritu Santo, que es una realidad, cuando uno cree, recibe el Espíritu Santo por fe, ¿no? Y dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, y inmediatamente dice que es gozo. Así que el gozo de Dios, auténtico gozo de Dios, es un fruto del Espíritu Santo. No es que yo tenga simplemente conocimiento o yo me alegre de algo que he recibido, sino es un fruto del Espíritu Santo que si está dentro de nosotros y dejamos que Él esté en nuestra vida y gobierne nuestra vida, pues esos frutos van a florecer, ¿no? Y tenemos otro texto, hay muchos textos, pero yo te leo también este de Romanos capítulo 14, cuando Pablo habla a los romanos, dice que el reino de Dios no es comida ni es bebida, eh, podemos añadir que no es fiesta, sino el reino de Dios es justicia, paz y subrayo, y es gozo en el Espíritu Santo. O sea, Pablo está diciendo que confirma lo que también dice en Gálatas, que el reino de Dios, el gozo en el Espíritu Santo, es en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo que hoy lo tenemos y mañana no, si lo recibimos lo tenemos y podemos tenerlo arrinconado, pero podemos dejar que Él tenga libertad, que crezca su presencia en nosotros, ¿no? Entonces, ese gozo que quiero destacar y dejarte, es el gozo que no tiene que ver con las emociones, no tiene que ver con lo que estás viviendo. Eso no quiere decir que no nos afecte lo que estamos viviendo, que no nos afecten los problemas. Uno no es una persona que vive con los pies en la luna, sino que tenemos los pies en el suelo, pero también tenemos junto a nosotros el Espíritu de Dios que tiene esa capacidad sobrenatural de generar ese gozo que es incomprensible, que no se entiende, ¿no? Es muy poderoso. Es un gozo muy poderoso, ¿no? Y hay un texto allí, quiero acabar con esto, de que cuando uno lee la historia de Nehemías en el Antiguo Testamento, o sea, vemos que Nehemías fue usado por Dios para ir a Jerusalén, ¿no? Y reedificar los muros de Jerusalén que estaban destruidos. El pueblo de Israel había sido deportado y Jerusalén había sido arrasada las murallas, las puertas, ¿no? Y así estuvo durante muchos años, pero Dios puso en Nehemías el deseo de ir a edificar ese muro, ¿no? Y es interesante, aparece allí en Nehemías capítulo 7, lo podemos leer, ¿no? Versículo 10, ¿no? Que cuando Nehemías va a ese lugar, empiezan a edificar el muro y ya lo terminan. También aparece Esdra, que es escriba y sacerdote, ¿no? Y Esdra, después de restaurar todo aquello como colofón, empieza a leer la palabra, la Biblia al pueblo, ¿no? Y dice en este texto, le dice Edra, no os entristezcáis, le dice al pueblo, dice, porque el gozo de Dios es vuestra fortaleza. Esto lo dice la Reina Valera actualizada de 2015, capítulo 8 de Nehemías, versículo 10, el gozo de Dios es vuestra fortaleza. Y quiero destacar esto muy importante. El gozo no solamente es una fuerza de una alegría interior, ¿no? Que no depende tanto de las situaciones y de las circunstancias, sino que aquí le da digamos, una calificación, una dimensión, no de algo decorativo, porque una muralla, una fortaleza no es algo decorativo, sino es un elemento de protección, es un elemento defensivo, ¿no? Y aquí le da esa dimensión de que el gozo de Dios en nuestra vida es un elemento que nos protege. Y es un elemento también que nos defiende de tantos ataques que podemos tener y de tantas circunstancias que uno puede vivir, ¿no? Así que el muro de Nehemías lo quiero dejarlo como símbolo, ¿no? De lo que significa el gozo de Dios, que es una fortaleza, es un muro que a veces puede estar derribado en tu vida, ¿no? Porque te has abandonado un poco, ¿no? Entonces, yo quiero animarte, ¿no? Que hagamos como hizo Nehemías con ese muro, ¿no? Y no se trata de que tú construyas el gozo, sino que la forma en que tú puedas levantar ese muro del gozo de Dios tiene que ver más no con que tú puedas coger un ladrillo y hacer cosas, sino tiene que ver
con que tú intentes luchar o intentes impedir todo aquello que te aleja de Dios, de la presencia de Dios, de la comunión con el Espíritu Santo. Porque hay muchos enemigos que nos alejan nos podemos enfriar, podemos pensar que no merece la pena, podemos pensar que no entiendo lo que me está pasando y de alguna manera nos alejamos de lo que es la presencia de Dios. Y es ahí donde tenemos que trabajar, impedir que todos aquellos argumentos que se levantan para que nosotros estemos cerca de Jesús puedan ser derribados, ¿no? ¿Por qué? Porque el gozo de Dios no es un gozo que proceda de tu corazón, es un gozo que procede del Espíritu Santo, de su naturaleza. Y solamente yo puedo ser fuerte en ese gozo, no porque haga méritos, sino puedo ser fuerte cuando yo estoy cerca de Él. Porque el gozo está en Él y yo lo recibo cuando me acerco a Él. Así que yo te deseo en estas fiestas y también para el próximo año, ¿no?, que sobre los proyectos que tenemos, de que tú te comprometas con Dios, con su obra, con la iglesia, que tengamos la etapa que vamos a empezar nueva de los equipos de conexión y todo lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Que tengas ese compromiso como hicieron aquellas personas que acompañaron a Nehemías. Fue imposible que Nehemías levantara los muros, sino fue por aquellas personas que también se comprometieron. Pero que por encima de todo, tú seas consciente de que el gozo de Dios en tu vida es innegociable y que depende de tu acercamiento a Jesús, tu acercamiento a Dios, a su palabra, a tener un tiempo con Él. Así que yo le pido a Dios que Él te ayude, pues eso, a ver todos aquellos enemigos que se levantan para que tú no te puedas acercar o tú te enfríes, ¿no? Y no dejes que nada te engañe, no dejes que una mentira enturbie la verdad de Dios. Así que este es el mensaje: el gozo de Dios es nuestra fortaleza, es tu fortaleza y está en el Espíritu Santo, en ti. Así que yo te deseo, ¿no?, que ojalá nos podamos ver el próximo domingo, el día 2 de diciembre, si las obras están acabadas, allí en el templo, y podamos estar juntos y podamos con deseo, con ganas de acercarnos a Dios y a todo aquello que Dios nos permite tener a nuestra disposición para que nuestra vida espiritual no se duerma, no se acomode, sino que vayamos cada día creciendo más espiritualmente para su gloria y para ser una luz en esta sociedad. Recibe un abrazo, Dios te bendiga mucho, un abrazo.